Regresamos. Ignacio Guízar está esta mañana con nosotros, doctor en psicoanálisis, y vamos a hablar, por supuesto, de Freud, pero en esta ocasión de Freud y el arte. ¿Qué tendrá que ver? Mi querido Nacho Guízar, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bien, afortunadamente, Amelia, y muy contento, muy feliz de que estés de nuevo al aire. Gracias. Imagínate, de que estén en este programa. Felicidades por este estreno. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno, y aquí en la radio y televisión queretana, sí. en RTQ, me Estamos parece contentos. Maravilloso. Gracias, Sí, gracias, Nacho Guízar, ya un amigo de muchos años, un psicoanalista de muchos años. Pues como 30 nada más. ¿Nada más? Sí. Sí, Poquito. Es poquito. Éramos niños, claro. éramos Sí, niños, sí, me sí. acuerdo desde la maestría, yo creo que te conozco desde la maestría y luego el doctorado, cuando te ibas a México y hacer el doctorado. Sí, exactamente, en cuando estaba haciendo el doctorado en psicoanálisis. psicoanálisis. Hace algunos añitos de eso. En los años 90, ¿te acuerdas? Estaba haciendo el doctorado. Sí, 30 años, hace 30 años. Pues ya, como sí. 30 años. Pero No, se ahorita pasa de platicamos volada. los niños ya son todos Que nos unos conocimos en la adultos. radio primero. Nos conocimos en la radio, en Multimundo. En Multimundo. En Multimundo. Ay, qué bonita relación. Sí, de muchos Sí, años. sí. Conocí a sus hijos. Bueno, te conocí soltero, yo creo. Sí. No tenía los hijos todavía. No tenías a los hijos. Ahora ya mi Ya hija va a son. cumplir 22 y mi hijo 24. Ay, los conocí. Ay, bebés. qué En la bárbaro. panza los conocí. Bueno, Sí, qué sí, maravilla. sí. Pasa el tiempo y crecen los hijos y se nos van como juntando las edades, Pues ¿no? están haciendo viejos, yo no sé por Sí, qué. ya son de mi edad. Casi somos de la Son misma como edad. hermanitos ya. Oye, Sí, hemos sí, discutido, sí. tú y yo hemos discutido muchísimo de Freud, muchísimas veces, al aire y no al aire, y en las casas, y discutimos de esa Sí, personalidad. hasta en las bohemias. Hasta en las bohemias, porque sabrán que Nacho Guízar es como un actor, cantante y compositor, entonces ya lo verán aquí próximamente con su guitarra. Pero hoy volvemos a discutir de Freud. Es que a él le encanta, pues es psicoanalista. Pues cómo no. Claro. Y ¿Cómo además no? que tiene que ver con el arte. ¿Qué tiene que ver Sí, Freud sí. con el arte, Por hombre? supuesto que sí. ¿Qué Claro. tiene que ver? A ver, platícanos. Este es el tema de hoy. Bueno, la primera idea que quisiera dar es algo muy importante. Era un hombre muy estudioso, Freud, un lector Sí. incansable, y entonces llega el momento en que él se da cuenta que todo lo que pudiera decirse y además investigar con respecto a la condición humana, que era lo que a él le interesaba, Ajá. la habían ya adelantado los poetas, los literatos de la humanidad. Entonces resulta que él se interesa, por supuesto, y él admira muchísimo a Goethe, hace incluso un trabajo sobre poesía y verdad, y además de él encuentra la idea, no sé dónde mero la capta, que él quería ser abogado, pero luego termina siendo médico, y después inventa el psicoanálisis, el hombre, pero se da cuenta que algo pasa en los poetas, más allá incluso de su propia voluntad y de su conciencia, que revelan las verdades de la humanidad, o sea, como si fueran antenas. A través de sus escritos, de lo que dicen, de lo que escriben. A la hora del de que arte. escriben y que están plasmando sus fantasías y sus ideas, no son tan conscientes de que están planteando verdades humanas trascendentales. Y entonces Freud dice, pues ahí hay que tomar las hipótesis para comprobarlas a través de la ciencia. Claro. ¿No? Entonces se dedica de alguna manera, a la hora que escucha a sus pacientes, que junto con Adler hacen una terapia que se llamaba de catarsis, una primera forma de curar, que se aliviaban evidentemente al descargarse, a hacer catarsis, pero también veía ahí que pasaba algo parecido que con los poetas, que cuando empezaban a hablar de manera libre, de manera espontánea, resulta que esos analizantes soltaban verdades que dieron paso a la ciencia del psicoanálisis. Entonces, algo sucede con el ser del lenguaje. Quizás no todos podemos ser tan geniales como Goethe o como Shakespeare o qué sé yo, no sé. Los grandes por hablar escritores, de grandes poetas. Chernyshevsky, etcétera. Yo creo que, pero algo hay, al ser seres de lenguaje,
que más allá de nuestra propia conciencia, decimos más de lo que queremos decir. Es como un tipo proyección Sí, de lo que estamos en el subconsciente teniendo sí. a través del arte. Sí, porque de alguna manera ha habido en esa proyección también una introyección, un conjunto de identificaciones con los seres humanos, fundamentalmente con los padres, con nuestros amores primordiales, que son nuestros papás. Entonces resulta que vamos absorbiendo cosas, vamos observando cosas y luego se genera esa proyección. A lo mejor esa proyección se proyecta en un lapsus, ¿no? Okay. Algo que ni siquiera había pensado decir, ¿Sí? y de repente Ay, se me sale en la escapó. Exacto. Se me escapó. Y ahí salen todas las verdades que tienen que ver, curiosamente, ese asunto de los lapsus, que son los actos fallidos, tienen que ver también con los sueños y tienen que ver con los síntomas. Son mensajes cifrados. Ya. De alguna manera, mensajes del inconsciente que están cifrados y que de alguna manera continuamente los estamos proyectando. ¿Esto tú como psicoanalista lo ves en consulta? Sí. ¿Lo ves en el consultorio? O sea, si para llega eso me alguien y, entrenaron. ay, claro, ay, se me salió, o ay, no quise decir, pero a lo Sin mejor no querer te lo queriendo. dice así el paciente, pero tú captas esto que dijo Sí, que no había dicho antes y que para ti es una lucecita, como que por ahí va el asunto donde está atorado el paciente. sí. Y seguramente por ahí hay algo que se quiere revelar. Claro. Y digamos que ese lapsus es apenas la punta del iceberg. De algo que Claro, está en hay el un fondo. trasfondo. De un trasfondo que quiere transmitir, que quiere trabajar. Entonces mi trabajo es tener la escucha aguda para ir captando esas verdades que van surgiendo, que se van planteando, que la gente va diciendo y que va a resolver después su propia vida. Todas esas cuestiones, ese mensaje cifrado, diríamos, igual que el asunto de los poetas y demás, de algún modo son deseos que se ven como cumplidos, como en el sueño sentimos el deseo como cumplido. Claro. Muy atentos con esta palabra de cumplir, porque se cumple una orden. Sí. Entonces, quién sabe si el deseo sea mío. Ok. Puede ser que el deseo sea precisamente como lo plantea Lacan, el inconsciente es el discurso de la política. Entonces lo que está en el medio, lo que está ordenado, de lo que debemos hacer, de la moral social, etcétera. A ver, dame es un una ejemplo proyección. para que me quede más claro. Un ejemplo. Yo cumplo un deseo que a lo mejor era de mi mamá, o a lo mejor es de la sociedad y no es mío. Sí, qué bueno que lo dices, por ejemplo, de la mamá, Ok. ¿no? Ay, cómo hubiera querido que mis hijos salieran como mi madre, ¿no? Sí. Y ahí va la hija a hacer el Entonces deseo de la es un abuelita. deseo que se quedó ahí y que a lo mejor de niña querías complacer a tu mamá para que te quisiera. Sí. Claro. Y además te valorara, te Sí, aceptara, sentirte te aceptada. integrara. Y entonces a lo mejor lo guardas, a lo mejor de momento en la adolescencia lo rechazas. Y dices, no, ¿cómo que ser como mi abuela? Nomás faltaba, ¿no? Y llegaría el momento en que te sorprendes a lo mejor de adulta repitiendo frases exactas de tu abuela, ideas exactas de tu abuela, y te sorprendes y dices, ¿y eso de dónde Ahora, salió? Claro. ¿Por qué salió? Para cumplir un deseo. O se presenta en sueños. Que no era mío. Ajá. O se presenta en sueños y en el sueño sí está cumplido. Y en el sueño lo observas en la alucinación del sueño como cumplido, no realizado. Realizarlo ya sería otra cosa, que es lo que hacen los artistas. Los artistas fantasean Correcto. como los niños, nos dice Freud. Y entonces en esas fantasías tenemos dos posibilidades. O dejarlas que nos habiten y nos envenenen el cuerpo, nos enfermen en un momento dado, o llevarlas a la realidad. Es evidente que muchas de las fantasías tienen que ver con cierta perversión o ciertas cosas que queremos hacer que están prohibidas. Correcto. O cosas que no debemos hacer, y la moral y Sí. la ética nos ha dicho, Sí. eso No. no hay que hacerlo. Freno de Y mano. entonces el poeta tiene la capacidad maravillosa de envolver eso en celofán, de presentarlo bonito, y entonces Ya no nos se lo oye. dice con un juego de palabras Claro. y lo insinúa.
Y entonces ya Qué la sociedad lo bonito. acepta y se oye muy bien y Sí. está perfecto, palomita, Claro. pero es lo mismo que yo hubiera querido decir Sí. de una forma que la sociedad me pone tache. Y que no nos atrevimos a decirlo y no aprendimos como el poeta a darle una envoltura bella. Ahora, el Entonces, arte, perdón que te interrumpa, Adelante, Nacho, no. ¿es únicamente se refleja en el arte poético o también visual, a lo mejor a través de los pintores? ¿Cómo podemos nosotros Sí. también cachar como todo lo que el artista quiso decir? Ahora, me gusta mucho tu pregunta, porque incluso en el arte visual hay un texto anterior, como en los sueños. Ajá. En los sueños nos damos cuenta que si nosotros empezamos a decir es que me vi jugando a la pelota con mi hijo, ya estoy describiendo la imagen Sí. que yo observé y lo convertí en palabras. Y de ahí puedo estar pensando, pues tengo el deseo de volver a jugar con mis hijos como cuando eran niños. Sí. Ahora ya se hicieron grandotes, entonces ya me dejaron con el deseo prendido y se la pasan en la universidad. Entonces, pero todo tipo de arte, incluso si pensamos en la cuestión de la danza, que es un arte maravilloso, claro. un arte escénica maravillosa, tiene un texto atrás. Es una historia, es el desarrollo de toda una historia que lo hace con la expresión de todo su cuerpo, el bailarín y la bailarina. Entonces, ahí siempre está de alguna manera el lenguaje, Claro. atrás de las artes visuales, de la pintura, de la fotografía. Entonces, siempre hay un texto Del y un teatro. contexto. Del teatro, por Por ejemplo, que es supuesto, maravilloso, por que supuesto. luego Sí. conjuga varias de las artes, puede tener música. Bueno, yo hago música para teatro, toda mi vida he hecho música para teatro, Sí. y fue lo que me llevó a hacer 30 años de gira, ¿recuerdas? Claro, con La vida inútil de Pito Pérez. de Pito Pérez, sí. Entonces, esa música también representa algo, Y un también texto tiene y un un texto, contexto, claro. un Exacto. sentimiento. Y aunque sea solamente la pura instrumental, la parte de instrumental, está reflejando un sentimiento de algo Sí. que se quiere expresar. Claro. Y en el teatro me quedé pensando, conjuga diferentes artes, ¿no? Sí. Si hablamos de un musical, por ejemplo, estás hablando de danza, de la palabra a través de lo que estás expresando, Sí. de la música. La poética. ¿Qué pasa con las personas que se dedican al arte? Podemos decir que es su válvula de escape, que pueden por ahí sacar más de los problemas que puede tener otra persona que no nos dediquemos al arte. Qué maravilla de pregunta. Sí, es válvula de escape y puede ser catarsis. Entonces cada función sería una catarsis. Claro. Pero creo que a veces va más para allá. Porque el arte implica interpretación, que también eso es lo que hace el psicoanálisis. Cuando interpreta la historia, y la historia que estoy representando en el teatro a lo mejor tiene que ver con mi propia historia, no solamente me descarga, Claro. sino que también me ayuda a resolver mi propia historia. Entonces es bien interesante la gente que trabaja el teatro, Sí. les escuchas hablar como sabios, porque de repente conocieron tantos textos y tantas Sí. cosas y lo llevaron al cuerpo y lo llevaron al acto, A la expresión. y eso los llevó también a la posibilidad de, podríamos decir, de que les cayera el 20 de algo, Sí. de algo personal, el Y la famoso cre- insight del psicoanálisis, Exacto. ¿no? Y ahí en la creación de personajes como actores también vas experimentando otras, Sí. otras mentes, otras personalidades y Sí. justo también por eso puse la psicología del personaje, tratar de entenderlos para poder adoptarlos y Sí. formar parte de ellos. Y habría un saber que va adquiriendo en función de esas representaciones. Exactamente. Entonces también nos ilustran. Yo siempre, alguna vez te lo dije, Amelia, el teatro para mí fue mi segunda escuela. Y una maravillosa escuela que ha trascendido mucho en mí. Claro. Y que bueno, pues me hizo estar toda la vida en el teatro, estar toda la vida. Pero de niño pues nada más iba a ver a mis hermanos. Pero como tal, era para mí una escuela muy importante. Para los que están atorados en las emociones, desde luego, yo sé que bueno, el psicoanálisis es este acompañamiento que hace el psicoanalista a través de este diván, todavía usan Sí, el diván, sí. por supuesto, y Sí. pues que va acompañando al paciente, pero para quien diga, quiero a lo mejor apurarme o quiero darme una ayudadita en este acompañamiento, ¿le podría servir? No sé, yo a lo mejor no escribo poesía, pero puedo leer poesía y a lo mejor con algún texto yo me puedo identificar
y ayudo a escapar un poco, a dejar salir esa angustia que puedo sentir o ese miedo o según la emoción que tenga en ese momento. Siempre. Incluso ahora se ha descubierto no solamente lo emotivo, también hay transformaciones en lo orgánico, que incluso se dice, por ejemplo, leer mucho puede prevenir el Alzheimer. Claro. La demencia senil no se presenta cuando alguien trae su cabeza generando imágenes, generando ideas, metiéndose las emociones de los personajes. Entonces, por supuesto que resulta terapéutico, pero algo más te voy a decir. También el asunto de ejercerlo, de escribir. Sí. Hay un texto maravilloso de Serge André, un psicoanalista francés, que de repente le diagnostican cáncer, no lo logran curar, lo empeoran, casi lo matan con la quimioterapia, hasta que dice, hasta aquí. Denme lo suficiente para reponer mi poder, tomar la pluma, porque además de los textos psicoanalíticos, quiero escribir una novela. ¿Y qué creen? Escribió la novela. ¿Y se mejoró? Se curó totalmente, como si no hubiera existido el... Ahí está, se me enchinó la piel. El cáncer, como si seguramente a través de la novela que escribió fue sacando pedacitos de sus angustias. Bajo una grande catarsis, y por otra parte de una reflexión que le estaba generando interpretaciones de lo que no había trabajado en su propia terapia, ¿no? en su propio análisis. Y llega a decir, la escritura es lo que viene después de terminar el análisis. Entonces la escritura también es totalmente terapéutica. Sí, por supuesto. Totalmente. No, y ahorita lo que decías, Amelia, de hecho yo lo había notado porque a mí me encanta todo este tema de la psicología y la parte de lo que mencionaba Freud, ¿no? Que el arte es el movilizador de las angustias, y lo dijiste ahorita de manera espontánea y es una realidad, no nada más el crear arte, sino el recibirlo, el disfrutar del arte. ¿Cuántas personas no vamos, ya sea como actores arriba del escenario o como espectadores, y estamos vibrando lo mismo y nos está sirviendo para sacar todo lo que llevamos dentro en cuanto a emociones, a la angustia como tal, y poder salir adelante? Molière tenía mucha conciencia de eso, y entonces decidió que la comedia era la mejor forma de llegar primero por el intelecto. Claro. Entonces uno va y se ríe, pero después se cae el veinte y dices, ¿y de qué me río? Sí, ahí me proyecté con el actor y el personaje, claro. Lo que acabo de plantearme es mi propia miseria humana, ¿no? Sí. Es decir, de qué me estoy riendo. Y que hay cosas que dices, pues es como de humor negro, pero sí me estoy riendo de mis miserias y me estoy riendo porque ya me acordé del primo de un amigo. Y es cierto, ¿no? Te vas proyectando. También tienes llamadas. Sí, y sobre todo comentarios. El maestro José Luis Sierra, saludos al invitado, felicitarlo José Luis, muchísimo. muchas gracias. Jorge Granados de Corregidora, muy buen programa, hablan cosas muy inesperadas e interesantes, felicidades al invitado. Gracias. Amada también de Tequisquiapan, felicitaciones, muy buen programa, que sigan así, felicidades por los temas, ahí están, son muchas las felicitaciones y también para ti. Gracias, muchísimas Aldo Díaz gracias. también nos llamó, saludos y felicitaciones querido Aldo, al invitado. Un abrazo. Híjole, es que podría hacer tantas preguntas y no sé si las debo hacer. Sí, Tú adelante. hazlas, Amelia. Es que soy muy curiosa, pero pues yo también. No sé si es curiosidad, morbo. Tú a través de en tu consultorio, bueno, si esas palabras, si esas paredes hablaran, yo no sé qué dirían. Yo sé que tú no puedes contarme lo que ves ahí. Claro. Pero de alguna manera el psicoanalista también se puede llegar a ver identificado con algunas, pues de lo que te están diciendo y de las miserias humanas que todos tenemos, porque no decimos es el de allá, pues es la de acá también. Todos hemos pasado por cosas difíciles en nuestra vida. Sí, es muy seguro, y es precisamente algo que pasa de manera inequívoca y constante. Sí. Entonces, para eso hay un dispositivo que se llama supervisión. Es una continuidad de mi análisis. Yo voy con otro analista con quien superviso lo que a mí me mueve y me causa. Claro. Porque a la hora que lo acomodo, entonces ahora puedo escucharle con mayor libertad. Claro, porque sin sentirme amenazado. Y sin crear un juicio también, porque luego te metes en el problema ajeno, creyendo porque algo te vibró y pues ya estás dando tu opinión cuando no era lo que necesitaba. Tu mamá tuvo la culpa de todo. Claro, ¿no? Dices, espérate, estoy hablando de mi realidad. Tenemos esa posibilidad. ¿Alguna recomendación que nos puedas hacer de manera general
tanto, bueno, los que ya van a consulta, bueno, pues ya están en el camino, pero para los que todavía no, o, por cualquier motivo, porque puede ser económico, ahorita mencionábamos que, bueno, la pandemia pues sí nos dejó un poco lastimados la cartera a muchos, pero también puede ser que no quieran. ¿Qué hacer un poco con estas emociones que a veces nos quieren volver locos? Sí, no todo el mundo quiere ir al psicoanálisis ni a una psicoterapia. Sí. Pero hay muchas cosas. Yo creo que aquí el planteamiento de Freud con respecto al valor del arte, yo creo que dedicarnos a las artes, aunque no seamos, no queramos ser profesionales. Ajá. Vamos a suponer que me dedico al comercio. Sí. Y no quiero dedicarme porque tengo el prejuicio de que el arte se mueren de hambre los artistas. Y no es cierto, yo por fortuna. Exacto, vemos muchos que de ahí estamos. La leche para los pañales de mis hijos siempre por lo menos salió del arte. Entonces, la posibilidad de dedicarnos a una disciplina, a una tarea artística, siempre resulta terapéutico, como lo hemos estado planteando, porque dice algo importante. Cuando Freud analiza el caso de los poetas, dice, el poeta como el niño en el juego fantasea, y en esa fantasía reconstruye su realidad, compone su realidad. Ajá. Y entonces, de esa composición de la realidad, también participa el poeta. Claro. Y quien hace arte, es decir, porque nuestra fantasía quiere de alguna manera aliviar las angustias, los dolores, lo que vivimos con respecto a la realidad y no nos es satisfactorio. Entonces, de alguna manera el arte nos lleva para allá. Es verdad que, por ejemplo, el poeta llega en un momento dado, si no tiene mucha relación social, si no tiene dinero, si no tiene amor, cuando su arte vale la pena y lo publica y es apreciado, pues resulta que gana también, dice Freud, pues dinero para vivir, admiración y el amor de las mujeres. Entonces compone su vida a través del arte. Correcto. Pero el solo hecho de componer un poema, de hacer una canción, de pintar un cuadro, de bailar, aunque no lo hagas muy bien, nos recompone la historia. Sí. Entonces yo creo que este planteamiento de Freud tendríamos que tomarlo muy en cuenta. La realización del arte es fundamental. Me convenciste. Sí tiene que ver Freud con el Por arte. Supuesto. Por supuesto. Por supuesto que sí. Es un artista, él escribió como un artista, una narrativa maravillosa. Sí. Son todas sus obras. Así es. Mi querido Nacho Guízar, ¿en dónde te encontramos? En el teléfono 442 176 5597. Y rápidamente platícanos, porque el próximo viernes tienes una presentación. El próximo viernes cantamos con Irma Dávalos. Sí. Hacemos un mano a mano. Nos vamos ahí a enfrentar a ver quién es el que tiene mejores canciones. Pero los queremos invitar aquí también después, encantado. Por favor, sí, vamos trayendo a Irma, por favor, con mucho gusto. Sí, este viernes vamos a estar, ¿puedo decir el lugar? Por favor. Adelante. Sí, se llama Jorge y sus chamorros. Uy. Pueden ver en mi... ¿Y tiene buena pierna o vende chamorros? O las dos ¿O cosas. las dos? Hay que investigarlo, hay que adivinarlo, si es cierto. O si habla de sus bailarinas. De tu a saber, no sé. Bueno, es un restaurante. La proyección, habló nuestra proyección. La proyección, ¿no es cierto? Y es el viernes, ¿a qué hora? En Jorge y sus chamorros, que está en dónde? A partir de las 7 de la noche. Qué rico. Está exactamente la dirección, no la tengo. Bueno, pero la podemos buscar. Pueden ver, por favor, en mi Facebook o en el caso ¿Estás también como Nacho Guízar? Como Ignacio Guízar. Ignacio Guízar. Como Ignacio Guízar, y ahí está precisamente el teléfono, la dirección de Jorge y sus chamorros, este viernes a las 7 de la noche. Irma Dávalos e Ignacio Guízar. Muchísimas gracias. Regresamos.